Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Y el día lunes un hermano de la congregación, no sé por qué, pero me invitó a conocer una bodega. Se ve que me dio cara de eso que usted está suponiendo. Me invitó a conocer una bodega. Pero les cuento esto porque resulta que en el camino alguien nos contó que esa bodega se inició por gestión de un europeo que vino a la Argentina, como lo hicieron muchos europeos. Llegaron a la Argentina sin nada, hicieron un trabajo tan excelente que crearon una empresa maravillosa como terminó siendo esa bodega. Lo concreto es que el hombre creció y cuando creció en años le dio a sus hijos la administración de la empresa. Los hijos hicieron una tan mala gestión, y lo estoy contando porque a veces me hace acordar el ejemplo ese a algunos cristianos, que los hijos solamente se aprovecharon de los beneficios, pero no se ocuparon de gestionar y administrar desde ahí en adelante, y todo lo que el padre con muchísimo esfuerzo había ganado, ellos terminaron despilfarrándolo casi como el hijo pródigo con la herencia que se llevó de parte del padre. Ese hombre que todavía estaba en vida y estaba viendo el desastre que estaban haciendo sus hijos, decidió tomar cartas en el asunto y dijo: yo jamás tuve una deuda como la que tiene la empresa hoy, de manera que voy a tomar una decisión. Y la decisión que el hombre tomó fue vender la bodega, solamente conservó la casa donde él vivía y lo demás lo vendió. Sus hijos, por supuesto, no heredaron nada, salvo alguna cosa que él les compartió, y la empresa quedó en manos de otra persona. Todo esto lo digo precisamente, quiero con esto ilustrar que lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros como hijos de Dios, lo vengo repitiendo hace mucho tiempo y quiero señalar eso de nuevo otra vez, tenemos la bendición de tener enorme cantidad de promesas en la palabra de Dios que siguen vigentes hasta el día de hoy, y las podemos usar y podemos acudir a esas promesas sin ninguna duda, no teniendo ninguna duda de que Dios va a cumplir con lo que ha prometido. El tema es que muchos hijos de Dios se han quedado con los beneficios y no han entendido el compromiso que nosotros asumimos como hijos del dueño del reino de los cielos, que nos ha hecho partícipes de sus beneficios. Entonces, al aplicar este ejemplo de este empresario, hay algunas cosas que podemos decir. Cuando buscamos a Dios en lo profundo, y aquí me estoy acordando de lo que prediqué hace unos domingos atrás, en respuesta a lo que nosotros buscamos, no nos encontramos con un Dios lejano como solían afirmar algunos filósofos de la antigüedad, sino que nos encontramos con un Padre amoroso que nos recibe con los brazos abiertos, tal lo ilustra la parábola del hijo pródigo. Pero hace unos domingos atrás, mirando precisamente esto de buscar a Dios en lo profundo, en esto de profundidad y resultados, como es la palabra directriz de este año, decíamos que lo primero que tenemos que hacer es profundizar nuestra relación con Dios. Y usamos el ejemplo de Job, que pretendía saber mucho de Dios, pero evidentemente Dios le demostró que no conocía a Dios en profundidad. Y como consecuencia de lo que decíamos ese domingo, sacamos 7 enseñanzas que las repaso brevemente, no me voy a poner a detallar cada una. Por supuesto, si usted quiere escuchar esto, tiene que escuchar el mensaje del día 19 de febrero, donde predicamos esta palabra. Pero las enseñanzas fue que desde el borde de las profundidades divinas sabrás de Dios, pero no conocerás a Dios. Segundo lugar, si lo que sabes de Dios es lo que has oído desde el borde de esas profundidades o desde la costa donde Jesús enseñó y después mandó a Pedro
meterse de nuevo con la barca, desde el borde o desde la costa solo hablarás desde la ignorancia. Esto es lo que el Señor le dijo a Job. En tercer lugar, cuando hayas visto a Dios en lo profundo, arrepentido, tenés que confesar tu atrevimiento de haber hablado de Él solo desde lo que oíste desde el borde. Cuarto, no te estaciones en el borde ni en la costa esperando que Dios llegue. Hay que lanzarse a lo profundo mostrando nuestro interés por conocerlo y Él se nos revelará. En quinto lugar, si tu intimidad con Dios está en tu currículum, y aquí lo que estoy queriendo decir es cuando alguien te dice, yo fui encargado de la iglesia, yo canté en el coro, yo fui maestro de la escuela dominical, yo prediqué acá, que te muestra tu currículum. La idea es hacer como hizo Pablo. Pablo tenía un currículum extraordinario y él dijo, para mí esto es basura, lo considero basura con el propósito de conocer a Dios en profundidad. Entonces, si tu intimidad con Dios está en tu currículum, tu corazón está sucio de soberbia y altivez. Tira tu currículum a la basura, solo los de limpio corazón verán a Dios. En sexto lugar, ¿están acá, hermanos? Alguien dígame amén entonces. Y los que están siguiéndonos desde lejos, tengo algo para decirles a ustedes también, enseguida lo voy a decir. Sexto, quedarte en el borde o en la costa sin buscar a Dios en lo profundo puede poner en riesgo tu vida. Esto es lo que le dijo el Señor a Job. Séptimo, el creyente que permanece en el borde sigue en la superficialidad, mientras que el discípulo abandona el borde y en lo profundo conoce a Dios. Entonces podrás decir como Job, ahora he visto a Dios con mis propios ojos. Cuando nos metemos en esa relación con Dios, cuando buscamos a Dios en lo profundo, como decíamos antes, no descubrimos a un Dios lejano según el decir de algunos filósofos antiguos, sino que nos encontramos con un Padre que corre hacia nosotros con sus brazos abiertos. Tal lo ilustra la parábola del hijo pródigo. Por otro lado, porque creo que ya no discutimos que lo que la parábola del hijo pródigo no hace otra cosa que hablar de la relación de Dios con sus hijos. El ejemplo de Jesús cuando respondió a José y María diciéndoles, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa declaración de Jesús no debe verse con un interés incluyente hacia nosotros, sino que como un ejemplo a seguir por todos los que decimos ser hijos de Dios. El título de mi reflexión de hoy es Los hijos y los negocios del Padre. Aquí lo que quiero decir es que si somos hijos y herederos, enseguida voy a profundizar en esto, de Dios, justamente así como Jesús tuvo interés en los negocios del Padre, nosotros como iglesia, como hijos y discípulos, tenemos que manifestar profundamente nuestro interés o en un interés profundo por los negocios del Padre. Gracias por el amén. Jesús, en esto de los negocios del Padre, su involucramiento en los negocios del Padre, es el gran protagonista que nos presenta la Biblia, pero también a nosotros la Biblia nos presenta como protagonistas de los negocios del Padre. Para que queden claros los conceptos y no seamos movidos a confusión, se hace necesario aclarar que decir que nosotros también somos protagonistas no implica ponernos en el lugar de Jesús, ni mucho menos quitarle mérito a su obra redentora. Sin embargo, y a los efectos de comprender la profundidad de lo que Dios nos ha dado a nuestra participación, es decir, involucrándonos y haciéndonos partícipes de sus planes, debemos decir que también somos protagonistas por el lugar que Él nos ha dado y por la función que nos ha delegado. Si voy siendo claro, por favor, háganmelo saber. Empiezo de vuelta. ¿Me van entendiendo, hermanos? El otro día alguien me dijo, vos le metés demasiadas cosas a un sermón, y es probable, pero es como lo sé hacer.
Y estoy muy interesado en dejar una enseñanza en esta mañana. Porque, hermanos, en esto de buscar profundidad, no alcanza con que conozcamos a Dios en lo relativo a los beneficios que Dios nos otorga, sino que tenemos que conocer a Dios en profundidad. Significa conocerlo a Él y conocer sus planes, sus proyectos, su obra, todo lo que Dios nos ha revelado por la palabra. Entonces, en esto de que Jesús es el protagonista, la palabra dice que Jesús es el unigénito del Padre. Todos leemos en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora también dice la Biblia que nosotros somos protagonistas. Nosotros, hijos por el sacrificio de Cristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Jesús el Padre lo consideró heredero. Dice la palabra en Hebreos 1:1 y 2, habiendo hablado muchas veces Dios y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuche lo que dice ahora, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero también a nosotros nos involucra en esto porque la palabra dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, el hecho de ser hijos de Dios nos da los mismos beneficios. Jesús, interesado en los negocios del Padre, Él le dijo a sus padres, a José y a María cuando lo vinieron a buscar, ¿no saben que en los negocios del Padre es necesario estar? Nosotros interesados en los negocios del Padre. Todo lo anterior nos lleva a concluir con la siguiente afirmación: si como hijos de Dios compartiremos la misma gloria que el unigénito Hijo de Dios y junto con Él somos herederos y coherederos, se exige y se espera de nosotros el mismo interés en los negocios del Padre que Jesús tuvo. ¿Puede decir amén a eso? Espero que lo entiendan, no solo que le diga amén. En esto que acabamos de decir se centra el concepto de discípulos. Digamos que para entender qué es ser un discípulo es necesario dimensionar qué significa ser un hijo de Dios. Voy a repetir este concepto. Para poder entender qué significa ser un discípulo de Cristo, es necesario dimensionar qué significa ser un hijo de Dios. Lamentablemente, por muchas limitaciones, por todas nuestras limitaciones como seres humanos, debemos ir tomando y analizando por parte toda la revelación completa. Sin embargo, debemos recordar que hacer discípulos es una encomendación que se nos da por ser miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Nadie que no es miembro de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia ustedes saben que no estoy hablando de esto, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Nadie que no se haya involucrado, que no haya sido injertado en el cuerpo de Cristo puede hacer discípulos. Es decir, los hijos de Dios hemos nacido de nuevo y hecho parte del reino de Dios para que podamos poner al mundo bajo el imperio del todopoderoso Dios que gobierna desde el trono y todo está bajo su dominio y control. Por favor, usted no lo va a hacer solo. Le quiero pedir que por esto que acabamos de decir, que Dios sigue en control, que sigue sentado en el trono, que nos ha involucrado en su obra, por favor, honremos al Señor con un poderoso aplauso de gratitud. Él lo merece. Si al Padre le va a ir bien en el plan de hacer discípulos a todas las naciones, los que hemos sido comisionados para concretarlo, debemos estar interesados en los negocios del Padre como Jesús estuvo interesado. Mire, yo sé que estoy sembrando conceptos, no sé si nuevos, pero por lo menos un poco puestos
en los anaqueles de alguna biblioteca y es necesario sacarles el polvo y volver a renovar. No nos alcanza con que prediquemos y enseñemos toda la vida la cosa que hemos enseñado. En este sentido tenemos que reconocer que por ahí hemos mirado limitadamente la obra del Señor y Dios nos está mandando en esto de ejercer o de buscar profundidad, entender más allá de lo que hemos entendido, de manera que yo me siento comprometido con enseñarle al pueblo de Dios que nosotros como Jesús tenemos que interesarnos en los negocios del Padre. Nunca olvidemos, por favor, si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿cuántos dicen amén que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Del cual Cristo es la cabeza, debemos entender que la iglesia hoy es Cristo en la tierra. Teológicamente lo podemos discutir de arriba a de abajo. Quiero que miremos la Biblia, que nos metamos en el asunto. Pero si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza, y todo el tiempo estamos enseñando que como cuerpo de Cristo tenemos que obedecer lo que dice la cabeza, cuando el Señor ascendió y le encomendó a la iglesia esto, Él lo que está haciendo es que la iglesia, su iglesia en la tierra, es Cristo hoy en la tierra. Por eso dice la Biblia que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, hermanos, si esto no se entiende, vamos a tener que revisar la Biblia de nuevo. Es necesario que entendamos y nos comprometamos y nos interesemos en los negocios del Padre. Hoy cantábamos una canción que decía que todos verán cuán grande es Él. Para que ocurra como cantábamos, que todos verán cuán grande es Él, se necesitan hijos que conozcan a Dios en lo profundo y como discípulos de Cristo entiendan y se interesen en los negocios del Padre. Si no, ¿para qué queremos que la gente vea a Dios? La gente tiene que ver a Dios en nosotros precisamente porque el plan de Dios es que Él sea conocido a través de la iglesia. Hermano, no eres producto de un hobby divino. Dios no nos incluyó en su plan porque ese es su hobby. Tampoco eres la colección celestial donde Dios te puso. Dios no tiene hobbies y no es un coleccionista de cristianos. Dios es un Padre amoroso que nos ha hecho parte de su familia. Y si parte de su familia, interesados directo en sus negocios. Bendito sea el Señor. Yo estoy muy entusiasmado con esto, muy comprometido con seguir enseñando esto. Por eso hago la siguiente observación. Noto que hay muchos cristianos que se comportan con lo que es de Dios como los hijos del empresario mendocino del que les hablé en la introducción. Dios creó, Dios salvó, Dios llenó nuestras manos de beneficio, pero no nos hemos dado cuenta que los responsables de administrar los recursos divinos en la tierra somos nosotros, Iglesia de Cristo, interesados en los negocios del Padre. A mí me importa que el reino se establezca. A mí me importa que el gobierno de Dios sea establecido en la tierra. A mí me importa que la gente entienda lo que Jesús con sus discípulos mandó a decir. Díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no está lejos, está aquí. Y nosotros como tales y como integrantes del cuerpo de Cristo somos los responsables de darlo a conocer. En la conocida parábola que hicimos mención antes del hijo pródigo, que no es otra cosa que una poderosa ilustración de la relación de Dios con sus hijos, el padre en un momento debió llamar la atención de su hijo mayor diciéndole: todo lo mío es tuyo, puedes tomar lo que necesites y desees, porque todo lo que es de Dios es de sus hijos. Y si nosotros tenemos en nuestras manos lo que es de Dios, debemos interesarnos en los negocios del Padre. Esto significa que si Dios ha puesto lo suyo en nuestras manos y por lo tanto deberemos administrarlo para que nada se pierda, sino que crezca y se manifieste su poder y su gobierno sobre esta tierra. Es interesante que haya gente que entiende este concepto y se interesa en los negocios del Padre. Con eso tiene que ver la profundidad
a que hemos sido llamados en este año. Cuando unos domingos atrás hablamos de profundizar en el conocimiento de Dios, decíamos que esto implica tanto conocer su carácter, sus atributos, pero también sus negocios. Voy a hacer una pausa para tomar agua y para darle tiempo a que piense lo que estamos diciendo. Tengo en mi espíritu que esta mañana va a haber gente que va a tomar decisiones muy importantes, muy trascendentes. ¿Por qué? Porque es urgente. Lo que Dios nos ha mandado a hacer no admite demoras. Es urgente. El mundo está cada día más confuso y desordenado, por calificarlo de manera muy suave. Decir que Dios tiene la respuesta para el mundo y repetirlo constantemente en nuestros cultos no alcanza. Hay que salir y hay que seguir diciéndolo en los cultos, pero es necesario que ese mensaje sea escuchado en la calle, en el trabajo, en el comercio, en la universidad, en el gobierno y en todos los ámbitos donde nos movemos todos los días. Dios tiene la respuesta. Hace muchos años, en la Argentina, hubo una campaña evangelística que se llamó Cristo la única esperanza. Ese lema siguió por muchos años. Quiero decirles que hoy no es un lema, es una realidad. Y si usted entiende esto, tiene que hacer algo ahora. Cristo es la única esperanza para el mundo. Si usted está convencido, por favor, manifieste algo en este momento. Diga algo, diga un amén, aplauda al Señor, haga algo. A mí no me importa que me aplaudan a mí por lo que predico. A mí me importa que Dios sea honrado. Por eso me identifico con aquella frase del apóstol Pablo que decía: si busco el favor de los hombres, ¿qué busco? ¿El favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres. Y diría, continúa diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y luego el mismo Pablo va a agregar, esto que viene ahora me impresiona profundamente, y ligo los dos versículos porque están unidos en el Espíritu. Pablo va a agregar: nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y quisiera tener el tiempo para entender qué significa ser aprobados por Dios, pero si usted se toma el trabajo en su casa de leer en distintas versiones, estoy leyendo en 2 de Tesalonicenses, y ahora no anoté el texto, pero después se los puedo pasar. Usted búsquenlo, lea toda la carta de Pablo a los Tesalonicenses y lo va a encontrar. Pero allí dice que según fuimos aprobados por Dios. Por favor, toque a alguien y dígale: si estoy aquí porque fui aprobado por Dios. Toque a alguien, por favor, ayúdeme a predicar. Ayúdeme a predicar. Toque a alguien y dígale: fuimos aprobados por Dios. Pablo dice: según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Por favor, prestemos atención a lo que se está diciendo. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Bendito es el Padre. Gracias por ese amén. Hay una búsqueda divina. El primer día de estos 21 días de ayuno y oración, el devocional justamente hablaba de una búsqueda profunda de Dios y estaba basado en el Salmo 14, versículo 2, que dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, escuche esto, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En el devocional de este día, una de las cosas que se destaca es que Jehová precisamente andaba buscando
algún entendido que busque a Dios. Yo tengo la tendencia a ir más allá de lo que dice el texto, quizás, no sé. Es una tendencia que tengo. Quiero tratar de entender qué quería decir Dios. ¿O qué quiere decir la palabra cuando dice que Dios buscaba a algún entendido? Porque aquí lo que está diciendo la palabra no es simplemente que alguien se dé cuenta que tiene que buscar a Dios, sino que es ser entendido en los planes de Dios. Ser entendido según lo ve Dios es que haya alguien que se dé cuenta de algunas cosas. Número uno, que no se puede vivir alejado de Dios y tener una vida íntegra. Segundo, que si me involucro como hijo de Dios, estoy en las mejores manos y vivo seguro conforme a sus promesas. Tercero, que si soy entendido y busco a Dios es porque sé que Él tiene el mejor plan de todos los planes para redimir a la humanidad. Cuarto, si soy un entendido en los planes de Dios, he entendido que yo me tengo que interesar en los negocios del Padre. Seguramente no erramos al juzgar que ese alguien entendido es precisamente aquel que busca a Dios en una mirada integral, como antes dijimos, acerca de quién es Él y qué es lo que Él desea. Quiero vincular este deseo de Dios de que alguien lo busque con la urgencia de la hora presente a la que hice referencia antes. Entre los entendidos que buscan al Señor, Dios espera respuesta de aquellos a los que Él mismo ha llamado para que le sirvan. Los nuevos convertidos, los nuevos consagrados, y aquí voy a decir algo que es de donde yo espero que surjan las mejores decisiones hoy. Jóvenes que sientan el llamado de Dios. Algunos ya lo han sentido y se han hecho los distraídos. Jóvenes que sientan el llamado de Dios con una profunda vocación pastoral. Dios está llamando pastores. Dios está llamando a jóvenes para que sean pastores. Yo conozco a algunos que están hoy aquí, que sirven al Señor con todo su corazón, pero que lo que estás haciendo es simplemente la antesala de lo que Dios espera de vos, porque Dios te está convocando a un compromiso mayor, siendo uno de los ungidos como pastores de la obra de Dios. No quiero ver más pastores viejos en la obra, quiero ver jóvenes interesados en los planes de Dios, interesados en los negocios de Dios, dispuestos a servir al Señor con todo su corazón. Cuando yo miro la Biblia, hoy alguien hizo referencia a José. José, cuando recibió visiones, Jonathan. José, cuando recibió visiones de Dios, tenía 17 años. A los 17 años empezó a buscar a Dios. Y Dios lo metió en ese proceso del que habló Jonathan, hasta llevarlo al lugar en que él debía estar según Dios había dispuesto. Ser pastor no es para viejos solamente. Por eso yo siempre digo que aunque el chasis se va desgastando de adentro, me siento renovado y tengo muchas ganas de seguir predicando. Para ser pastor se empieza desde la juventud. Me impacta el caso de Josué. Dice la palabra de Josué en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera con su compañero. Y escucha esto. Y él volvía al campamento, pero el joven, diga conmigo joven. Por favor, diga, ayúdenme, por favor, me ayuda que usted lo diga. Diga joven. El joven Josué, dice la palabra, servidor de Moisés, nunca se apartaba
de en medio del tabernáculo. Era un joven. Allí empezó su preparación. Allí empezó su discipulado. Allí se llenó de pasión por el servicio al Señor. Allí nació la posibilidad de que él fuera el que metiera al pueblo de Israel, liberado por Moisés, en la tierra prometida y se la repartiera. No era un cualquiera, se había formado a los pies de Moisés y siempre estaba donde iba a ser formado. De la misma manera, uno podría hablar, como dijimos recién, de José, que a los 17 años tuvo visiones de Dios. Lo mismo David, lo mismo Daniel, lo mismo Salomón, Timoteo y otros tantos que empezaron sirviendo al Señor desde su juventud y desarrollaron ministerios poderosos de los que la Biblia da cuenta. Cuando yo me convertí, año 1970, fue muy impactante lo que Dios hizo conmigo. Quédense tranquilo, no le voy a contar lo que he contado otras veces. Simplemente voy a decir que cuando yo tenía 21 años, 1970, tuve la primer señal de que Dios me estaba llamando al ministerio, a mis 21 años. A los 23 años, 2 años después, decidí ingresar al seminario para prepararme porque ya la decisión era clara, la vocación era clara, el llamado era claro. Muchos han cuestionado, y yo me hago responsable de esto, el hecho de que abandoné mi carrera de ingeniería, pero mi carrera de ingeniería no fue responsable de Dios que me sacó de ahí, fui yo que no aproveché bien el tiempo y no pude terminar mi carrera, de manera que no estoy llamando a nadie a abandonar su carrera. Lo que estoy diciendo es que en mi caso, y por haber perdido el tiempo, cuando Dios me llamó, tuve que tomar la decisión a mis 23 años, decidí ingresar al seminario y prepararme para el ministerio pastoral. Tiempo después, cuando yo tenía 26 años, nos casamos con Virginia y empezamos nuestro ministerio pastoral en la Iglesia Bautista de Coronel Pringles. Yo sé lo que es empezar joven a ser pastor. Estoy terminando. Qué capo, mirá, voy llevando la cosa bien en el tiempo. Me quedan 2 minutos y medio. Escuche, el mismo Jesús, diga conmigo Jesús, el mismo Jesús, cuando es encontrado por sus padres, donde Él les dijo, ustedes no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. ¿Sabe cuántos años tenía Jesús? 12 años. Jesús, y los jóvenes no se me rajen ahora, porque les voy a apuntar a ustedes. Y si hay alguno que tiene años, pero se siente joven, por favor siéntase convocado también, porque quiero decir, ¿cuántos años tenés? ¿Cuánto tiempo hace que Dios te ha señalado que está interesado en que seas su siervo para dedicarte a la tarea pastoral? ¿Qué estás esperando? Yo no te estoy diciendo que abandones tu carrera, lo que te estoy diciendo es que hay un momento en que tenés que manifestarlo a la iglesia, a los pastores, convencerte a vos mismo, tratar con tu familia, decirles, yo voy a estudiar, me voy a preparar, no voy a abandonar ninguna carrera, pero quiero que sepan que voy a ser pastor por voluntad de Dios. Yo quería ser ingeniero, me estaba preparando. Y aunque me demoré en los primeros años por no ser cristiano y andar en cualquier cosa, yo quería ser ingeniero porque me interesaba el asunto. Yo estaba estudiando ingeniería electromecánica. Cuando estaba empezando a cursar las materias de 4º año, me fui al seminario y dejé la carrera. No estoy diciendo que deje la carrera. Lo que sí es cierto que yo tuve que enfrentarme a la gente que se me opuso cara a cara para que yo no fuera pastor.
hermanos que dijeron el culpable de que este hombre quiera ser pastor es el pastor Paso y le echaron la culpa a Paso. Quiero decirte que Dios está por encima de Paso y Dios es el que me llamó y el que me convenció y el que me metió en el asunto. Y quiero decirte que aquí no hay nadie que te esté tratando de convencer más allá de Dios. De manera que si hay una inquietud en tu espíritu y una vocación puesta dentro de tu corazón, es Dios, es Dios, es Dios. Cuando José se descubrió delante de sus hermanos, después de todo lo que tuvo que pasar y los hermanos se arrepintieron de que lo habían querido matar y todo eso, José les dijo: muchachos, quédense tranquilos, no fueron ustedes, fue Dios.